Hola, mi nombre es Gina Duarte, estudiante de licenciatura en matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación a distancia. El día de hoy me acompaña la doctora Luz Elena. Ella es directora acá en el municipio del Socorro y nos va a compartir un poquito su opinión sobre la educación a distancia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, sí señora. Bueno, doctora, pregunta muy sencilla, educación a distancia. ¿Qué sabemos sobre la educación a distancia? Bueno, la educación a distancia es una formación que es, en este momento puede ser profesional o técnica, de acuerdo a la universidad que le ofrezca, en donde se establece que el alumno está en un punto de la geografía, en este caso colombiana, y la universidad está en otro punto. Quiere decir que no es presencial. Eso, pues la forma en cómo llega a la universidad a los estudiantes, pues en un tiempo al inicio pues era a través de módulos, presentándose cada tiempo en un lugar para hacer las tutorías. Se hacen los trabajos y se envían. Pues en este momento con la tecnología pues es más fácil utilizar los medios tecnológicos, el internet, los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Esas son una de las ventajas que nos ofrecen hoy en día las TICs. Sí, hoy en día, como le decía la doctora, ya la educación se ha ido un poquito más a la virtualidad y lo vivimos hace 2 años que empezó esta pandemia, a que nos fuimos todos a modalidad virtual, que hubo un choque bastante fuerte porque veníamos de las costumbres de el profesor ingresa al aula y empieza con sus clases muy normales, pero hubo un choque muy fuerte en el momento en que nos tocaba sentarnos al frente de un computador, al frente de una cámara y vernos con todo el mundo a través de la misma. Aquí se pudo evidenciar muy grandemente que lamentablemente la calidad educativa disminuyó significativamente. ¿A qué podemos de pronto atribuir esa falla de que los estudiantes pues lamentablemente no aprendieron igual? Bueno, en este caso pues no podríamos hablar de educación a distancia porque fue un momento en que hubo que resolver de alguna manera y garantizar la educación. Entonces no podríamos decir que en ese momento fue sino una educación remota, una educación en casa a través de materiales escritos o a través de internet, del WhatsApp. La falencia grave fue la falta de tecnología para poder llegar a los estudiantes. Entonces, pues no estábamos preparados para ese tipo de educación, entonces ni los educadores ni los estudiantes. Entonces, esa fue una de las situaciones más complicadas a elaborar los documentos de trabajo de los muchachos, que los muchachos tuvieran una disciplina, porque las situaciones que los jóvenes por lo general ya en sus casas, máximo los muchachos que no tenían que atender las clases en el computador, algunos colegios sí organizaron sus clases porque los jóvenes sí tenían la facilidad de sus computadores, del internet. Entonces, no, ahí sí organizaron sus clases con sus horarios normales y obligaban a los niños a estar ahí. Pero en el caso de los documentos que se enviaron a sus casas, pues los muchachos no tenían una disciplina, ¿no? Eso fue una de las falencias. Me gusta mucho la palabra que su merced dice y es disciplina, algo que yo creo que nos falta todavía a bastantes personas en este país. Me incluyo, ¿por qué? Porque pues le comentaba al inicio, yo soy estudiante actualmente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, es decir, mi educación es totalmente remota. Yo estoy actualmente ubicada en el Socorro Santander y mi SEAD es Bucaramanga. Yo desde mi casa tomo mis clases y presento mis trabajos, pero personalmente veo que sí es algo que nos exige muchísimo, y si tú no eres disciplinado y no tienes un orden y te organizas desde la mañana cuando te levantas hasta cuando te acuestas, se te va a hacer muy muy complicado. Para mí yo creo que una de las grandes falencias que tenemos en la educación a distancia es justamente eso, llegar a lograr a tener una excelente disciplina en la que podamos decir, hoy me levanté
salí a trabajar, llegué a las 2 de la tarde, me senté a hacer mis trabajos, teniendo de pronto 15, 20 días de anticipación para realizarlos y hacerlos de pronto de una mejor manera, porque ahí es también donde uno ve evidenciado la dedicación del estudiante, porque la calidad del trabajo pues se ve bastante reflejada. Es muy diferente el estudiante que hace un trabajo con un mes de anticipación al que lo hace teniendo de pronto 2-3 horas para entregarlo. Podemos decir que entonces una de las grandes falencias de la educación a distancia puede ser la falta de disciplina. Bueno, en este caso yo no puedo decir que sea la educación a distancia, yo digo que es la persona, sí, el estudiante de educación a distancia, el que tiene la falencia. Eso es una de las cosas que debe tener los estudiantes cuando no tienen un profesor al frente, que debe tener una organización, y eso debe ser uno de los módulos que debe tener la educación a distancia, enseñar a sus estudiantes a tener hábitos de estudio, a tener comprensión lectora, a manejar los módulos. Eso es uno de los aspectos que debe contemplar la educación a distancia para que el estudiante que viene de un colegio regular, donde tiene su profesor en las 7 u 8 horas de clase, sepa que debe organizarse de una manera diferente, que el trabajo va a ser con una metodología diferente, y entonces en ese sentido ellos deben entender cómo debe organizarse para que tenga un éxito en la educación a distancia. Entonces yo pienso que no es falencia la educación a distancia, sino precisamente es falta de la organización del estudiante. Entonces podemos decir que a nosotros como estudiante, en este caso, yo puedo decir que la falencia está básicamente en la disciplina, porque de todas formas la educación a distancia me exige a mí ser muy autónomo. Autónomo en el sentido en que yo soy la que tiene que investigar, soy yo la que tengo que poner de mi parte y ser exactamente eso, muy responsable, porque sí, a nosotros nos habilitan unas plataformas lógicamente para entregar nuestros módulos, nuestros trabajos, e incluso hay muchos docentes en que nos facilitan a veces el material de investigación, pero lamentablemente las investigaciones que ellos nos ofrecen no son profundas. De pronto para un tipo de trabajo de una tecnología nos podría funcionar, pero en mi caso muy particular es un pregrado, tengo que exigirme, y si yo quiero dar un buen resultado, ¿qué tengo que hacer? Ser muy disciplinada, ser muy autónoma y ser primeramente muy responsable. Entonces yo creo que con esto finalizamos, doctora, y le agradezco de antemano que su merced nos hubiera dado esta oportunidad, nos hubiera brindado este espacio en su oficina, en su agenda tan apretada. Entonces yo creo que acá podemos concluir y decir que realmente la educación a distancia lo único que vino fue a darnos un empujoncito para ser alguien en la vida, una oportunidad de salir adelante y tener una mejor preparación. Claro. Los que de pronto por cuestiones laborales o económicas no pueden asistir a una institución más personalizada. Hay que saberla aprovechar, como todo en la vida, y hay que ser responsables, autónomos y muy disciplinados. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, no, a usted por haber acompañado esta tarde y por haber interrelacionado en esta Muchísimas gracias. Conversación.